En el nombre del Padre y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Especialmente. Envío mis más cálidos saludos a mis queridos dasceses de Chiquiaya, Perú. Una. Tierra cuyo suelo y espíritu moldearon mi alma, cuya gente talló el Evangelio en los contornos de mi corazón. Junto Con su fiel obispo y su comunidad perseverante, Chiclio ha permanecido como una iglesia profundamente arraigada en Cristo, resistiendo los vientos del cambio mundano con una fe que corre tan profunda como sus valles. Queridos hermanos y hermanas, hagamos una pausa sagrada. Acompáñenme a una historia que no es de tronos ni coronas, sino de capillas de barro, de risas compartidas en cocinas calentadas por el fuego de la leña, de oraciones silenciosas susurradas bajo las estrellas bañadas por la lluvia. Este no es simplemente el viaje de un hombre. Es el desarrollo de la gracia. Antes de que el mundo lo conociera como el Papa Leoni XIV era un peregrino, un fraile agustino que caminaba descalzo por los Andes, con el corazón ardiendo de añoranza, la Biblia guardada en una descolorida cartera y un silencio más elocuente que los sermones. No comenzó con grandes catedrales ni discursos elocuentes. Comenzó con un pequeño sí, dicho en voz baja, en el lenguaje de los pobres. El suyo fue un camino trazado no en mapas, sino en la memoria, en las huellas de quienes le enseñaron a orar. Trabajando, a hablar con humildad, a liderar. Sirviendo. ¿Por qué un joven sacerdote de Chicago termina alimentando el alma de un continente? ¿Por qué un simple bautismo de pueblo llega hasta los salones ¿Del Vaticano? Porque Dios en su infinito amor escribe derecho con renglones torcidos. ¿Por qué usa cosas pequeñas? Un plato de sopa humeante, una vela en medio de la tormenta, un rosario agarrado por manos curtidas para convertir corazones de piedra en corazones de carne. Este es el comienzo de una historia que nos convoca a todos. No porque sea único, sino porque es familiar. En cada gesto de compasión, en cada oración susurrada, en cada paso hacia los olvidados, está Cristo. Pasemos ahora al primero de 6 momentos decisivos. Llegó al Perú a mediados de los años 80, un joven agustino con fuego en el pecho y polvo en los zapatos. Había sido ordenado en 1982, llevando en sus huesos la inquietud de San Agustín. Nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en ti, oh Señor. Su español era vacilante, sus manos suaves por el estudio. Pero su espíritu estaba muy abierto. En pura, aprendió a saludar a la gente con calidez y a intercambiar libros de texto por testimonios. En Chilacanas, los árboles de mango le enseñaron sobre la paciencia. En Trujillo, el viento del desierto hablaba de resiliencia. Y en Chiquiaya, el Evangelio lo encontró en el caos ruidoso de los mercados de frutas y en las conversaciones que se mantenían entre ventas. Le corregían a menudo. Padre, no se dice así. Y él inclinaba la cabeza, reía suavemente y les daba las gracias. Porque corregir las palabras de alguien es ayudarle a amar con más precisión. Comenzó a aprender Ketba, no con fluidez, pero lo suficiente para saludar a los ancianos, pedir bendiciones y dar gracias. Él no predicaba con elocuencia. Se sentó con ellos. Viajó con ellos en autobuses llenos de gente, se arrodilló con ellos ante las tumbas. Y cuando bendijo a un niño con fiebre en un puesto de salud con solo oración y presencia, comprendió algo profundo.
El cuidado pastoral no es experiencia. Se queda. En esos momentos, vio lo que significa pastorear, arrodillarse ante las heridas de los demás, guardar silencio cuando las palabras fallan, bendecir incluso a los quebrantados con su cercanía. Sus títulos en matemáticas le enseñaron lógica. Perú le enseñó la armonía. Alguna vez creyó en la precisión, en las soluciones. Pero allí descubrió que la fe era como la música. Melodías, pausas, disonancias resueltas. No por la discusión, sino por el amor. Muchas tardes se sentaba a la puerta de la capilla y rezaba bajo un cielo que palpitaba de color. Él susurraba: Señor, dame un corazón dispuesto, uno que escuche profundamente, uno que llore sin vergüenza, uno que dé sin contar. Y. Dios respondió. Su primer verdadero campo de misión fue la mesa de la cena. En Perú, una comida compartida no es solo comida, es sacramento. Aprendió a bendecir el guiso de cabra con reverencia y a dar gracias por la sopa chambar como si fuera el cuerpo de Cristo. En cada raíz de yuca probó la abundancia de Dios. En cada olla humeante encontraba una parábola. Entró en casas hechas de paja y sudor. Las paredes oscurecidas por el humo contaban historias. Los pisos llevaban las marcas de décadas de pisadas. Y las mesas eran altares, humildes, santas, hospitalarias. Aprendió a no hablar inmediatamente, sino a leer primero los rostros. El granjero con las manos agrietadas. La abuela cuyos ojos albergaban salmos enteros. El niño que miró hacia arriba con una confianza más profunda que la teología. Un día, estaba sentado bajo un techo de paja y oyó la lluvia caer mientras una mujer le servía café. Ella no sabía leer, pero le contó cómo oraba. Un grano de maíz cayó en la olla por cada uno de sus hijos. Otro Por la paz. Otro para la lluvia. En otra ocasión un carpintero le mostró herramientas gastadas. Con esto rezo, dijo el hombre, y así aprendió que el trabajo es un salmo, que cocinar es intercesión, que compartir la comida es Eucaristía. Observó cómo las comunidades construían una capilla, sin un plan arquitectónico, solo amor, un albañil que llegaba después de su turno, un catequista que traía flores de papel, un niño que barría el piso hasta dejarlo oliendo a bienvenida. Cuando la capilla estuvo terminada, le pusieron el nombre de madre a la estatua de la señora que está en la esquina, porque ella se quedó como siempre lo hacen los pobres. No era solo párroco. Prestó servicios en la diócesis y tribunal. Mañanas tranquilas dedicadas a escucharlas heridas enredadas de las almas que buscan justicia. Lentamente y con delicadeza usó las gafas de la misericordia. También enseñaba en el seminario, no con conferencias grandilocuentes, sino con historias. ¿Entiendes las escrituras con los pies polvorientos?, decía. De lo contrario, sigue siendo teoría. Llevó consigo a los seminaristas a visitar a los enfermos. Que Éxodo tenga un nombre, dijo. Dejemos que los evangelios respiren. Pero sus mejores homilías no fueron dichas. Una anciana le dijo: Padre, hoy usted habló bien, pero ayer, cuando se sentó y escuchó a Cibio, usted habló aún mejor. Él nunca lo olvidó. Comenzó a orar antes de cada visita. Señor, enséñame a escuchar hasta que duela. Porque al escuchar, ahora sabía que era amor en acción.
En las noches en que fallaba la electricidad. Y la capilla quedaba a oscuras. Encendían una sola vela delante del tabernáculo y el silencio se convertía en un coro. Un joven le preguntó, ¿es esta fe la que debe permanecer en la oscuridad? Juntos. Sonrió, levantó la Eucaristía y no dijo nada. Porque sí, vivía. Sencillamente. No había una gran biblioteca, ni un escritorio tallado en cedro, solo una pila de estampas arrugadas. Una imagen desgastada de San Agustín y un rosario más familiar que sus propias llaves. Todas las mañanas, antes de salir, oraba, Señor, no dejes que me acostumbre al dolor, ni a la gracia, ni al milagro de cada rostro. Guardaba un pequeño cuaderno. Cada noche. Anotaba 3 cosas, un nombre, una frase, un detalle. Una vez escribió, Dona. Elber dijo que la fe es cáscara hecha a mano. Nunca lo olvidó porque en teoría el pan no sube. Crece en los hornos, en los hogares. En los corazones. Esto fue solo el comienzo. Ya. No era un visitante, ya no era un misionero de una tierra lejana. Ya era parte del pueblo, y ellos de él. Cuando los reinados volvieron a manos de Chicle. ya no era solo padre. Se había convertido en algo más íntimo, más profundo. Él era su compañero, su confesor, su puente. Había comido su pan, llorado en sus funerales, reído en sus fiestas, y de esa manera lenta y silenciosa que solo el tiempo y la ternura pueden tejer. Se había convertido en su padre, no por autoridad, sino por presencia. Una vez le dijo a un compañero sacerdote, en Perú no se construye confianza con títulos. Se construye apareciendo una y otra vez y permaneciendo en silencio. Y se quedó. Fue llamado a servir más allá de la parroquia para ayudar a llevar el peso de la propia diócesis. Obispo, viendo en él una mezcla de corazón pastoral y mente aguda, le confió el papel de Víctor judicial. Allí, entre archivos que a menudo hablaban de rupturas, de matrimonios que se habían derrumbado, de vocaciones heridas por la traición, aprendió una ternura más profunda. No leo documentos. Diría más tarde. Leí las heridas y le pregunté al Señor. ¿Dónde quieres que comience la curación? La justicia. Comprendió él, no se trata de decisiones frías, sino de misericordia que ve a la persona completa, al pecador y al sufriente. Ambos viviendo en la misma alma. Y por las tardes recorría la ciudad para dar clases a los seminaristas. Sus clases no eran secas. Hablaba con historias, con pausas, con preguntas que no exigían respuestas. Solo reflexión. Las escrituras deben leerse con los pies en el polvo. Les dijo. De lo contrario, se quedan en tu cabeza. Y nunca llegan a tus manos. Los llevó a los enfermos, a los pueblos. ¿Qué? El evangelio huela a fuego de cocina y a lluvia monzónica. Susurró una vez durante una visita a la casa de un hombre moribundo. Solo entonces. Vive. Y aún así, mantuvo su ritmo diario con la gente. Una mañana, en las afueras de Chiclio. Visitó a un panadero. El hombre le entregó un pastel king con hecho con paciencia y en capas. Con manos curtidas. Es tan dulce. Como el perdón, dijo el panadero sonriendo. Él nunca olvidó esa frase. Años después. Al reconciliar a una familia rota por la traición, pensó en ese pastel. El perdón no se hace en un momento. Se construye capa por capa.
Una. Dulzura larga. La devoción popular continuó. Moldeándolo. Aprendió la profunda espiritualidad de Nuestra Señora de la Puerta de Otusco. sus procesiones fluyendo como ríos de canciones a través de calles estrechas. Se unió a las largas caminatas del Señor de los Milagros, donde los peregrinos vestidos de púrpura lloraban abiertamente, danzaban humildemente y oraban con valentía. Esto es teología, escribió en su cuaderno, hecha carne, hecha pies. Hecha fiesta. No era una fe libresca. Era una fe que sudaba y cantaba. Una. Tarde, después de haber dado lo que él consideró una homilía elocuente, una mujer mayor lo esperaba fuera de la capilla. Padre, dijo, hoy hablaste muy bien. Pero ayer, cuando te sentaste tranquilamente junto a Seo, hablaste aún mejor. Eso lo hizo humilde y lo transformó. Desde ese día, antes de cada sermón, oraba, Señor, quita el ruido de mi corazón. Hazme escuchar antes de hablar. Por la noche, cuando la ciudad se quedaba sin electricidad y la capilla quedaba en oscuridad, encendían una vela colocada delante del tabernáculo, y el silencio llenaba el espacio como una sinfonía. Una joven que sostenía a su hermana pequeña le preguntó, Padre, ¿en esto consiste la Fe. permanecer en la oscuridad, pero no solo? Él respondió solo con un gesto de la cabeza y con la Eucaristía elevada silenciosamente hacia él Cielo. Para entonces ya había aprendido que las respuestas más profundas suelen estar sin palabras. Su casa era pequeña, humilde, sin sillas talladas, sin estanterías apiladas hasta los topes. Solo peticiones de oración, sandalias gastadas. Una vela parpadeante y un único icono de San Agustín. Su rosario no estaba guardado en un cajón. Yacía sobre la mesa. Siempre a nuestro alcance, como un amigo de confianza. Cada mañana, antes de salir a la calle, rezaba, Señor, que el dolor de hoy nunca nos parezca normal. Que la gracia de hoy nunca pase desapercibida. Y. Luego salía al ruido, al calor, al polvo y a los milagros. En. Trujillo, donde sirvió brevemente como coordinador de parroquias rurales, se convirtió en algo aún más singular. Un puente entre sacerdotes y campesinos, entre el derecho canónico y las ollas. Enseñó a los jóvenes clérigos cómo plantar yuca con la gente antes de predicar sobre el Evangelio de las semillas. Les mostró que los planes pastorales no se hacen en las oficinas, sino en las comidas compartidas, en los paseos al mercado, en los largos silencios con las madres en duelo. Su cuaderno comenzó a llenarse. De nuevo. Cada página un testimonio, cada línea una oración. Rosario, de 72 años, escribió una vez que todavía camina 4 kilómetros para ir a misa. La fe camina. Antes de hablar. Luis, de 9 años. Me dio su único lápiz. Dijo que lo necesitaba. Más. La humildad no se enseña, se adquiere. Luego vino el llamado al liderazgo. La orden lo necesitaba. En. 2001 fue elegido prior general de la Orden de los Agustinos. Un puesto de gran responsabilidad, supervisando comunidades en todos los continentes. Aceptó con temblor. ¿Cómo puedo liderar? El oro. Cuando apenas he aprendido a escuchar. Pero Dios a menudo llama a los vacilantes porque se apoyan más en la gracia que en los dones.
Durante 13 años viajó por España, México, Filipinas, Kenia, Argentina, El Salvador. Él no trajo solo doctrina. Él trajo el recuerdo. En cada monasterio se detenía ante unas campanas antiguas. Se arrodilló ante los altares marianos. En cada cultura buscó el corazón inquieto de Agustini. ¿Lo encontró? Una vez escribió en Roma, el carisma de Agustín no se limita al latín ni a los libros de cuero. Habla en Cuencos de arroz, en cuerdas de guitarra, en oraciones huérfanas. Amaba las comunidades africanas donde el incienso se mezclaba con los tambores. Se maravillaba con las procesiones filipinas que se prolongaban hasta pasada la medianoche. pero, En cada país, buscaba algo más profundo. Una iglesia que camina, una iglesia que escucha, una iglesia que descansa. Solo en Dios. Y luego, después de más de una década, regresó. En 2015 fue nombrado obispo de Chiclio. La noticia lo hizo llorar. Señor, oró. ¿Me traes a casa? Y Dios susurró que sí. Llegó no como un extraño, sino como un hijo que regresa. Reaprendió nombres, volvió a visitar casas antiguas, se paró de nuevo. Bajo el mismo mango donde un niño una vez había orado por su padre. Ya. No era el visitante. Ahora era padre. Por memoria, por amor, por tierra. Ser obispo cambió su proximidad, pero no su postura. Todavía caminaba por los senderos polvorientos, todavía hacía cola en la clínica de salud, ¿todavía? pedía a los niños que le enseñaran sus nombres. Y como obispo, se sintió llamado a defender no solo la fe del pueblo, sino también su dignidad. Cuando el niño inundó la costa, no dio conferencias de prensa. Sostuvo cubos, cargó sacos de arroz. Consoló a quienes perdieron sus hogares. Cuando la pandemia golpeó y el oxígeno escaseó, se coordinó con benefactores para abrir plantas, distribuir suministros y mantener a la gente respirando. No es caridad, dijo a los periodistas. Es justicia con rostro amable. Su frase favorita de San Agustín resonaba con más fuerza ahora. La silla del obispo es primero un lugar para lavar los pies, y así lo hizo. Pero, Había otro llamado, otra prueba de su obediencia. Roma lo necesitaba de nuevo. Papa le pidió que supervisara temporalmente. Calao. Otra dascese que enfrentaba turbulencia y dolor. Aceptó de nuevo con vacilación. Allí, en la ciudad portuaria, aprendió a leer el Evangelio entre contenedores, pobreza, corrupción y un pueblo que aún anhelaba creer. No es más difícil que Chiclio, dijo una vez. Solo que diferente. Y el Evangelio, como él. Agua, llena cada vasija en la que se vierte. Escuchó, reconcilió. Reunió al clero, sostuvo las manos de madres solteras, oró por los callejones infestados de pandilleros. Y aún así, cada noche, regresaba a su pequeña habitación y oraba. Señor, no permitas que esta responsabilidad se convierta en ruido. Que siga siendo música. Hablaba a menudo de su doble Identidad. nacido en Chicago, pero hecho en Chicle. Nunca la vio como una división, sino como una bendición. De una tierra. Recibió orden y estructura. De la otra aprendió canto y entrega. Y. Entre ambas encontró su verdadera ciudadanía, el reino de Dios.
En una cálida tarde de mayo de 2025, las puertas de la capilla cinereina se cerraron y el mundo esperó. Dentro, silencio, oración, discernimiento y el aliento del Espíritu Santo, luego el humo blanco, un nombre susurrado en la plaza. Primero una voz, luego otra. León XIV, el primer papa de Estados Unidos, el primero de la orden agustiniana. Pero para él, esas eran notas al pie. En su corazón solo llevaba una verdad. Perú me hizo sacerdote. Dios me formó a través de su pueblo. Si ahora estoy llamado a servir al mundo, es porque una vez me arrodillé junto a los más pobres y me enseñaron a amar. Ese día, al salir al balcón de la Basílica de San Pedro, el mundo vio vestimentas blancas y solemnes. Manos. Pero dentro de él, vio más. Las colinas de eucaliptos de Trujillo, los tejados cubiertos de lluvia de Chicla, las procesiones descalzas en Otusco. Nada del Perú quedó atrás. Todo había subido los escalones con él. Celebró su primera misa como obispo de Roma en la gran plaza de San Pedro. Más de 150.000 peregrinos llenaron el espacio. Rosarios en mano, lágrimas en los ojos. Pero cuando alzó la esa mañana, no fue la cantidad lo que lo conmovió. Fue el silencio. Un silencio que una vez llenó las capillas de candeleros en Perú. Un silencio de reverencia, de pobreza, de alabanza. Un silencio donde solo Cristo habla. Miró a la multitud y dijo: simplemente, miren a Cristo. Acérquense a Él y que nadie camine solo. No fue una actuación. Fue Perú hablando a través de él. Llevó consigo a Roma 2 objetos, una pequeña Biblia desgastada, regalo de los aldeanos de Chiclio, y una sencilla cruz de madera, la misma que había usado para bendecir a los enfermos, a los moribundos, a los asustados. Las guardaba en su escritorio. Las tocaba cada mañana para no olvidar, para que la autoridad nunca reemplazara a la humildad, para que el liderazgo nunca sofocara la compasión. Como papa, abrazó a la Iglesia global con el mismo ritmo que había aprendido en las polvorientas calles peruanas. Al dirigirse a la Curia Vaticana, instó: gobernar no es mandar, es comunión. Un verdadero pastor no está por encima, sino al lado. Al reformar las estructuras, se planteaba una pregunta: ¿acaso esto ayuda a los pobres o solo complace a los poderosos? No temía desafiar los sistemas, pero lo hacía con oración, no con orgullo. Recordaba a los cardenales que la Iglesia debía oler a ovejas. Y en cada decisión apostólica, buscaba esa fragancia. Continuó visitando barrios marginales, cárceles, orfanatos y centros de refugiados, no para las cámaras, sino para las almas. A menudo pedía que sus visitas no se anunciaran. Quiero ser sorprendido, decía. Quiero encontrar a Cristo en el rostro inesperado, y lo hizo. En una niña migrante que cantó una María en Are. En un anciano de Nápoles que dijo: Padre, pensé que Dios se había olvidado de mí. Entonces llegaste tú. Cuando le preguntaron por qué eligió el nombre León XIV, respondió con sinceridad. León XIII, a través de Riram Noam, dio a la Iglesia una voz a favor de los trabajadores, de la justicia, de la dignidad del trabajo. Quiero que mi papado se haga eco de ese mismo clamor para
Ser un puente entre ricos y pobres. Entre la iglesia y la calle, entre la doctrina y la misericordia. Y lo decía en serio en sus encíclicas. No solo hablaba de teología. habló del acceso al agua, la educación, la salud mental, la renovación ecológica y la desigualdad global. Para él, el Evangelio siempre había sido más que Doctrina. Era pan. era medicina. Era compañía. A Menudo, en sus oraciones, volvía a una imagen, una mujer echando granos de maíz en una olla. Uno para cada niño, uno para la esperanza, uno para la paz. Era mi catequista, dijo una vez. Me enseñó a ofrecer todo lo que tengo con calma. Sin dramas, con amor. Cuando recibía delegaciones de todo el mundo, las saludaba en italiano, pero siempre en español. Mi casa, decía, y el corazón de Cristo pertenece a cada uno. Nación, cada pueblo, cada alma. El inglés estaba en su sangre. El español se había convertido en su voz y Cristo era su aliento. Su papado estuvo marcado por la civilidad, el caminar juntos. Invitó a la iglesia a ser más escucha, más tierna, más valiente. Él decía a menudo, no estamos aquí para ganar debates. Estamos aquí para acompañar a los heridos. Cuando se le preguntó sobre su visión para la iglesia, citó una frase garabateada en su diario décadas antes. La fe se pela con las manos, añadió. No se produce por el espectáculo sino por el sacrificio. No reside en palacios, sino en oraciones dichas junto a camas de hospital, en el pan partido con manos temblorosas, en las lágrimas enjugadas del rostro de un extraño. La iglesia, dijo, debe hacérselo suficientemente pequeña para entrar en cada hogar y lo suficientemente grande para acoger cada clamor. Sus homilías, incluso como papa, nunca fueron teatrales. estaban llenos de pausas. Hicieron llorar a la gente, no porque se conmovieron, sino porque se les recordó. Una vez dijo, si los pobres se sienten invisibles en mis palabras, ¿he fracasado? Y así los recordaba por su nombre, por su barrio, por su herida. Decía a menudo, la Iglesia Universal es hermosa, pero su alma se encuentra en lugares olvidados. Y se aseguró de no olvidarlo. Cada año, en el aniversario de su ordenación, escribía a mano una carta al pueblo de Chiclio, comenzando siempre con, al pueblo que me hizo sacerdote. Oraba. A menudo incluso en Roma. Señor, que nunca me acostumbre a esto. Déjame sentir el peso de cada palabra. Déjame escuchar el susurro de los Andes, incluso en estos salones de mármol. Y después salía a la plaza, a los enfermos, a la gente. Porque los papas, creía él, no son gobernantes. Son puentes. Queridos hermanos y hermanas, lo vivido en el Perú no fue un capítulo cerrado. Era la raíz de un árbol que ahora da frutos en todo el mundo. Y si a veces duda, sí. Parece lento para hablar o rápido para llorar. Es porque lleva nombres en él. Corazón. Personas, no planes, historias, no. Estrategias. Y cuando da un paso adelante. No es para brillar. Se trata de señalar. Siempre solo a Cristo. Termina la mayoría de sus discursos públicos de la misma manera que terminaba sus primeras homilías. Orad por mí para que recuerde de dónde vengo, para que camine con los pobres, para que
Hable por los que no tienen voz, ¿para qué? Nunca me convierta en un obispo de escritorio, ¿para qué? Siempre sea vuestro hermano antes de ser vuestro. Papa. Y si alguna vez lo olvido, por favor, recuérdamelo. Padre Santo, mira a Cristo. Y sigue caminando con nosotros. Si la historia te ha tocado el corazón, te invita a hacer una cosa. Vívelo. No, Viajando a los Andes, sino entrando. En tu cocina, en tu barrio, en tu parroquia, y viendo a cada persona como Cristo. orar con lo que cocinas. Escuchar sin prisas. Ser una pequeña vela en la noche oscura de alguien. La fe. No se almacena en la memoria. Se convierte en un camino. Sigue caminando ahora desde Roma, pero con él. Corazón anclado en los Andes y en el pueblo de Dios.